Año tras año, el ranchero ha aprovechado del labor barato del trabajador. Su trabajo es el que le da de comer a toda América, pero sus historias son ignoradas. En los campos de día y de noche, viven sus vidas ignorados estando a plena vista. Sus luchas y sus triunfos son invisibles, pero continúan. ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! The first march was starting 17 years ago in 1988. It was started by Heriberto Esquivel, who was a local farm worker here from Mount Vernon. Him and his wife Ramona took the initiative of actually making it an issue, bringing out the issues out in the public here in Skagit County. So what they did was basically they went door to door to start organizing it, telling people hey, come to this march. When it started, Heriberto had 50 people, but they were all farm workers, and they were all scared, the cops were gonna come. The purpose of the march is to create awareness about the struggle that the campesinos going through. It's sad to me that people don't look at farm work as a respectable job, as something that deserves respect. These people have been working in these fields for thousands of years. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar, ¿verdad? Porque mis papás también en México siempre estuvimos trabajando duro. I mean, there's camps everywhere in Skagit, and there's fields all over in Skagit, but it's they're invisible, It's the people are invisible. So this march was made to make them visible. Dice que si habla con el patrón, luego la va a despedir. No, si el patrón me hiciera el favor de hacerme caso, yo le pediría que tratara de componernos más las viviendas, que pusiera baños adentro, que pusiera agua caliente directo y que tratara mejor al trabajador. Tenemos que levantarnos a las 3 de la mañana, estamos trabajando durante todo el día, no tenemos hora para comer. Los días más difíciles para mí han sido cuando está la tierra todavía con hielo, como cuando yo estaba trabajando en la flor. Esta es la vestimenta que utilizamos, el gorro, tenemos que cubrirnos la cara por los pesticidas y tenemos que usar ropa que si con las ramas se pega no se deshaga, o sea, no se rompa. Pues siempre hemos trabajado y es una lucha diaria, ¿verdad?, de estar en el trabajo, porque hay que aprovechar el tiempo que hay aquí en el trabajo, porque luego se acaba la flor amarilla, luego viene el tulipán, pero son temporadas. Yo pienso que si por él fuera no consiguiera ningún mexicano para trabajar en sus terrenos, pero yo pienso que los americanos no van a querer andar cortando blueberries, mora o pepinos. Basic needs that are not denied to any other human being in any other, sort of job. But, farm workers, it's just they're farm workers. This is probably the only campaign that recognizes all the tulip workers, which brings in probably millions of dollars to the whole economy here in Skagit County. The more we've gone out to different campos and the more we show them that we're just not here one time, that this is a struggle, that we're going to stay behind you and back you up, that the more they start to believe in us, the more that trust, if you don't have the trust with the people, you don't have anything. We're going to start cleaning out the campos. We're going to start, keep reaching out with our food and clothing drive. And mainly, we're going to be going out there and asking them what the problems are, what do they need to, what do they want to see change. It's always to raise consciousness, but this year, the focus, I think, that we decided was to focus on the housing. They were built in the 40s for the Bracero program that was instituted here in the U.S. during World War II. I mean, some of the camps don't have decent flooring, there's wood pellets on the floor, Other problems would be, I guess, the windows, it gets so cold during this time. ¿Y cuántas personas viven en cada cabina? Son como de unas 8 personas, 4 en un cuarto y otros 4 en otro cuarto. They don't have hot water for long periods of time. They don't have bathrooms inside their homes. They have to walk outside, go to the bathroom, to go shower. They got to wait in line.
No hay baños adentro, los baños están aquí. ¿Eso que está ahí? Sí, Un baño son- comunal. sí. The growers and the ranchers some of them come to the march and participate, and they don't do anything about the conditions. When I started getting involved with the march, it was kind of an opportunity to actually help fight those injustices. My father, like I said, was a farm worker from the age of 10. He died a farm worker at 68 in 1994. All of my brothers and sisters worked in the field, and nothing has changed that much. My parents are farm workers. All my family's farm workers, so just seeing them, the things they went through, and just felt the right thing to do. And it's pretty much like the only event that recognizes campesino contributions to the local community here in Skagit County. Es importante que la comunidad participe en esta marcha porque estamos en los files trabajando, siempre trabajando y nunca nos vean en las calles. ¿Puede o no se puede? ¡Se puede! Bueno, es importante que la gente participe en esta marcha porque es su marcha, es marcha de trabajador campesino. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Por ejemplo, los problemas de los campesinos no son los problemas de ellos nomás, son problemas que afectan a la comunidad. ¡Estamos y no nos vamos! Y es tiempo que nosotros unimos para luchar para mejores condiciones en el trabajo, por mejores condiciones en la vivienda, por mejor educación por sus hijos. Y si nosotros no hablamos para nosotros, nada va a pasar y nada va a cambiar. La marcha se llevará a cabo el 1 de mayo, empieza a las 10 de la mañana y marchamos al colegio de Skagit Valley College que está en Mount Vernon. ¡La revolución de los niños! ¡Viva! ¡Vienen los niños! ¡Viva! ¡Viva! ¡Revolución para justicia! ¡Viva! ¡Que vivan los niños! ¡Viva! ¡Las niñas! ¡Viva! ¡Eso! ¡Que viva Don Silvestre!